Ahí no estamos compartiendo. Bien, volvemos entonces. Ahí estamos con el esquema que es precisamente una conceptualización de los contenidos dados ayer. No la subimos, se escapó a mí. Entonces lo hacemos ahora, lo vamos a repasar rápidamente para que vean si probablemente lo vieron o no lo hayan visto. También dejamos abierto, como en todas las clases, el ámbito de consultas sobre lo dado, y después de eso vamos a empezar con el tema de las relaciones sociales. Esta es la Disculpe, primera hoja. ay, Sí. disculpe, tenía una duda respecto a una terminología. Por ejemplo, uno de los textos de Buber me había quedado pendiente al hablar del totalitarismo y la egología como derivados empíricos. Y quería saber por qué se le dice derivados empíricos del individualismo y el colectivismo en lugar de sinónimos. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre una egología y un individualismo? Tendríamos dos perspectivas. Una perspectiva desde el ámbito filosófico. La primera perspectiva nosotros la llamamos filosofía egológica. A la segunda la llamamos filosofía de la totalidad. La primera, filosofía egológica, tiene que ver con el término egología, es decir, filosofía que centra todo en el yo. La segunda, filosofía totalizante o de la totalidad, tiene que ver con aquella perspectiva que hace al ser humano parte de un todo. En el plano, esto es la terminología en el plano filosófico. En el plano social, político y social, a la primera, la filosofía egológica o egología, que no tiene nada que ver con la egología en teoría jurídica de Cossio, la denominamos individualismo. A la segunda la llamamos colectivismo. Esto sería en cuanto a la teoría, a las líneas generales de la perspectiva. Ahora, toda teoría, toda perspectiva es importante en la medida en que se traduzca en la praxis. Derivado empírico implica una traducción en la realidad, en los hechos, en la praxis de estas dos lecturas. Por eso hablamos como derivado empírico de la perspectiva individualista, todas esas notas que marcamos respecto de la crisis ecológica, el problema de los conflictos, de las guerras. Estos fueron los resultados en la experiencia de este punto de vista. Respecto de la filosofía totalizante o colectivismo, en la práctica sus derivas empíricas tuvieron que ver con el nazismo, el hitlerismo, el nacionalsocialismo, todos ejemplos que tienen que ver con un análisis de lo práctico. Después, en punto, cuando vimos en las teorías reductivas y vimos absolutismo y relativismo, también hicimos una referencia a lo empírico. En el caso del absolutismo, las referencias sobre lo empírico puede ser nuevamente el nacionalsocialismo o en el caso del relativismo, una deriva empírica puede ser el escepticismo. Deriva empírica o empiria quiere decir la teoría llevada a la práctica. Cuando esa teoría se hizo praxis, ¿qué generó? De ahí la diferencia. No sé si ahora Sí, profe. te queda.
quedó muy claro. Yo no había tenido en cuenta esto, pero al final y al cabo de todo esto debe tener fundamento en el hecho de que siempre la filosofía termina por esto como la madre de todas las ciencias. Claro, todo punto de vista, una teoría es importante en la medida que tiene un correlato en la praxis. Si una teoría no tiene ningún correlato en la praxis, no es más que un punto de vista, un experimento, algo que no resulta relevante. Y toda teoría importante tiene un correlato en la práctica. Por eso, el correlato en la práctica del último ejemplo que di del relativismo no es el relativismo. El correlato en la práctica es que el relativismo te lleva a una comunidad a comportarse de manera escéptica. Por eso se habla de derivado empírico. ¿Alguna cuestión con que tenga que ver con lo tratado ayer, antes de hacerle un repaso de líneas generales al cuadro? Nada más quería recordar un... Sí, a ver, vamos de uno. Yo me había quedado una duda, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Porque ayer había hablado sobre que había 3 tipos de crítica y una que había mencionado era el previo a la crítica. Las otras 2, ¿cuáles serían? Por ahí yo me descuidé y no presté atención, perdón. Quería saber cuáles eran. No, está bien, no. Por ahí a lo mejor a veces uno hace una enumeración, después cuando los ejemplos o el contenido es extenso, por ahí se olvida. Hay 3 formas de ejercicio de la crítica, 3 formas de enjuiciar lo fáctico a partir de la norma. La primera forma de crítica es la que se denomina antepredicativa. Antepredicativa quiere decir antes de la palabra, antes que la crítica se convierta en palabra, en mensaje, antes de la predicación. El ejemplo, el más sencillo de crítica antipredicativa puede ser un comportamiento no debido hacia alguien, hacia un chico de muy corta edad, no debido, por supuesto, ¿no? Es más fácil lo negativo que lo positivo. Y te vas a encontrar con que probablemente esa criatura no hable porque no sepa, está recién balbuceando o no puede explicarlo, pero de alguna manera va a manifestar su cuerpo, su actitud, va a manifestar desagrado con ese comportamiento. Está haciendo una crítica que puede ser llorar, enojarse, crisparse, salir corriendo, etc. En una comunidad también puede haber una crítica antepredicativa, cuando la comunidad siente un malestar que normalmente es difícil de trasladar a las palabras o todavía no se trasladó a las palabras, pero se ve que esa comunidad de alguna manera manifiesta, en el caso, si es negativo, que es lo más frecuente, pero lo más fácil de identificar, expresa que hay algo que no está bien, pero tal vez no tenga todavía la voz suficiente como para explicitar por qué no se siente como debería sentirse. La crítica más importante es la que viene después, la crítica predicativa, la crítica en palabras. Cuando vos convertís en palabras, cuando lo traducís en palabras, aquello que te molesta o aquello que te agrada. Cuando vos sos capaz de traducir en palabras, en predicación, lo que te molesta, la crítica se hace mucho más fuerte. Porque primero, identificaste con mayor o menor grado de validez o error lo que molesta. Lo traduciste. Esto te permite fundamentar. Esto te permite entonces llevarte argumentos que defiendan aquello que vos estás sintiendo. Se lo transmitís a otro. Otro que por ahí no tiene la posibilidad de traducirlo, escucha lo que el otro dice y como su crítica es antipredicativa, descubre que él también puede entender por qué actúa de esa manera y él también lo puede expresar en palabras.
Y el peso más importante que tiene una crítica predicativa es que de alguna manera, si se manifiesta, vos tenés que decir algo. Si alguien te critica predicativamente, vos tenés que decir algo. Tenés que defenderte, tenés que tener un argumento mejor, y si no lo tenés y el comportamiento que se te adjudica es negativo, tenés que cesar con ese comportamiento. Si no lo haces, quedás completamente expuesto. Es decir, estás actuando de manera irracional por esto y seguís actuando de manera irracional, lo que te expone y hace mucho más fuerte la crítica. Y la última es la crítica científica. La crítica científica es básicamente todo lo que hace o hacemos a través de la ciencia. La ciencia tiene un lenguaje mucho más depurado. La crítica predicativa suele usar el lenguaje natural. Nosotros los seres humanos tenemos el lenguaje natural. Pero además tenemos, en cuestiones específicas, además de un lenguaje natural, un lenguaje técnico. ¿Por qué el lenguaje técnico? Porque el lenguaje técnico te permite diferenciar distintos sectores de la realidad. Si vos quisieras expresarte en los diferentes sectores de la realidad con el mismo lenguaje natural, no sería posible. Por eso cada ciencia tiene su propia terminología. Pero esto ya es una crítica de tercer nivel. Te permite trabajar, reelaborar, perfilar, mejorar lo de la crítica predicativa, y además te permite hacer ciencia y luego te lleva a la técnica. Ciencia y técnica hoy en día son las formas de crítica más importantes porque son las que nos están diciendo que es posible, como marca Quandt al final del capítulo, que es posible que la facticidad social cumpla la tarea que tiene que cumplir, que es la de dotar de sentido a la vida del ser humano. Y el dotar de sentido a la vida de un ser humano es que se le permita a todo ser humano, porque hoy la ciencia ya ha avanzado muchísimo, a poder disponer de un ambiente y de un modo de vida confortable. Confortable no en el sentido de lujo, sino confortable en el sentido de cubrir las expectativas o necesidades que todo ser humano requiere. Pero, y esto ya lo sabemos, sería como una especie de crítica sobre la crítica, hay un inconveniente. Estando a la mano del ser humano generar este mundo, pongámosle este término, de necesidades básicas satisfechas, posible de ser planetariamente, esto no ocurre. Entonces ahí volvés a introducirte, tenés que descubrir por qué, estando a la mano del hombre, poder darle a todo el planeta necesidades básicas satisfechas, esto no ocurre, y sobre todo con el enorme desnivel. Un porcentaje muy pequeño del planeta gozando de todo tipo de lujos y un porcentaje altísimo del planeta que en algunos casos adolece de los elementos más básicos. Insisto, cuando la crítica, la ciencia demuestra que esto es posible. Entonces, ahí viene un ulterior paso, que es averiguar o indagar por qué esto no se produce. Esos son los tres niveles de crítica. Vos podés pasar de la crítica antipredicativa, que no la perdés nunca, a la crítica predicativa. Pero a veces hay personas o comunidades que prácticamente no pueden pasar de la crítica antipredicativa a la crítica predicativa. Personas o comunidades. No es un problema de inteligencia, sino que es un problema de transmisión de la facticidad. En una sociedad, la facticidad social se transmite o se tiene que transmitir necesariamente para que esa facticidad social continúe y se mejore. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ver después enseguida en el cuadro. Lo hacemos a través de la educación. Una sociedad con futuro es una sociedad que transmite la facticidad social mediante la educación a las generaciones que la anteceden y que van a venir. ¿Por qué? Porque, dice Quandt, la facticidad social vos podés ayudar a perpetuarla, vos podés ayudar a modificarla y podés ayudar a cambiarla totalmente. Perpetuarla, modificarla y cambiarla totalmente.
¿Qué se juega en estos tres aspectos? Una adecuada comprensión de la realidad. ¿Por qué? Esto yo no tuve tiempo, lo alcancé a decir sobre el final. La facticidad se suele convertir en un conjunto de reglas, pero eso, como dijimos, ese conjunto de reglas vive en la medida en que la comunidad permita que viva, como en el ejemplo del lenguaje. Cuando una comunidad ya no se siente cómoda con la facticidad, con el lenguaje, tiende a abandonarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Que muchas veces somos reacios a abandonar cierta facticidad social que ya no nos resulte idónea para satisfacer nuestras propias necesidades y pretendemos que esa facticidad social se mantenga, se sostenga. O, como también suele ocurrir en la historia, hay sectores que se ven beneficiados con esa facticidad social, que sigue siendo para ellos positiva, mientras que para otros la mayoría es negativa. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Tratan de sostener esa facticidad social, que los va a sostener en ciertos privilegios. Pero se dan cuenta que hay una resistencia de los demás y que quieren salirse de esa facticidad. Entonces, ¿qué hacen? Lo dice de manera muy interesante Juan. Dice, apelan a motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones más importantes para un ser humano? O en algún momento movían mucho a la población. Las motivaciones religiosas y las motivaciones morales. Entonces, mediante motivaciones morales o religiosas se les hace ver que no pueden abandonar esa facticidad social porque, por ejemplo, implicaría una violación de la religión de la que forman parte o una violación de reglas morales. Pero en realidad lo que están haciendo es sostener algo que en algún momento va a eclosionar, se va a romper tarde o temprano. Lo que tiene de pernicioso este intento de sostener una facticidad social que ya no cumple con las expectativas es que empieza a generar escepticismo. Y la comunidad, la gente, las personas empiezan a ofrecer una resistencia a las reglas. ¿Sí? Pero ¿para qué tenemos reglas si estas reglas ya no nos sirven? Entonces empiezan a considerar que las reglas no son necesarias. Pero al mismo tiempo, y esto es un hecho que marca, ahora vamos al cuadro que marca Juan, al mismo tiempo se da cuenta que hay ciertos límites que los seres humanos no pueden cruzar. Y para esto se necesitan reglas. Hay como una especie de paradoja. Nos queremos sacar de encima ciertas reglas que ya no ofrecen sentido a nuestra vida, pero al mismo tiempo sabemos que si nos quedamos sin ninguna regla, sigue habiendo algo que nos dice que hay límites que no se pueden cruzar. Me parece esta paradoja. Ese es el resultado de motivaciones morales y religiosas. Hoy las motivaciones religiosas, como lo religioso en un mundo, diría, muy fuertemente secular, han perdido terreno, no son lo que eran. De todas maneras, hay que tener cuidado con dejarse llevar por estas motivaciones que nos hacen creer que la facticidad social se tiene que seguir sosteniendo. Esa era una de las preguntas. Había alguien también que se había superpuesto en la pregunta. No, ahora yo justo quería nomás hacer por ahí una acotación que quizás servía como ejemplo, a ver si de esta forma por ahí lo podía entender, que en esto de la facticidad, que hay ciertos sectores que ponen resistencia y otros que tratan de mantener ese status quo. Se me viene el ejemplo como cuando salieron las leyes, ya sea de divorcio o de matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque había un sector, por ejemplo, bajo las reglas religiosas, como lo es las iglesias, y no me refiero solo a la católica y apostólica romana, sino que varios credos que estaban en contra tanto de los divorcios como de las uniones entre personas del mismo sexo, que sostenían que había que ir contra ello porque supuestamente se iba a destruir la familia, que iban a salir los chicos traumados, un montón de factores, y que a su vez había, por ejemplo, un interés tanto económico, porque, por ejemplo, todas las iglesias obtienen sus ganancias, con lo que implican todo lo que son los casamientos adaptados a cierto régimen, así como
otras cuestiones que manejan, por ejemplo, el rol social a la hora de hacer reclamos ante el Estado, y cada vez irían perdiendo un mayor poder, o mejor dicho, sus beneficios. Sí, está clarísimo, está muy bien. Tenés muchos ejemplos, pero por eso te digo, a veces los ejemplos más fuertes son los que tienen que ver con cuestiones religiosas o con cuestiones morales, si querés. Pero sí, en la raíz de la resistencia a cambios, en la medida en que los cambios sean válidos, ¿no? Cambiar por cambiar, cosa que hemos hecho también mucho últimamente como sociedad. En cambiar por cambiar tampoco no tiene mucho sentido y después la realidad te lo marca, pero sí, eso es cierto. Lo mismo en el caso del derecho. Y después quería consultar nomás una Entonces, frase de Renny Kwan que me había sí. quedado, creo que era de Kwan, que era algo como de que decía algo de como de que a uno le agradaba escuchar o algo así, algún pensamiento cuando estaba, creo que algo relacionado a sí mismo, pero no había escuchado bien esa frase. Puede ser que tenga que ver cuando Kwan habla de la autocrítica y la crítica, que resulta Claro, mucho más fácil, si resulta mucho más fácil criticar a otro que criticarse a uno mismo o que otro lo critique, porque al ser criticado, o sea porque vos lo hagas, que es mucho más difícil. La autocrítica realmente autocrítica, difícil que la hagamos. Pero cuando otro hace una crítica, vos estás como vulnerable, estás como el otro, cuando vos emitís un juicio estás como en un lugar absoluto, si se quiere entrecomillado, y vos te bajás a un lugar relativo. Entonces, no sé si agradable, no sé si tiene que ver con esto. No sé si es agradable o no, ya que es mucho más difícil. Cuando vos estás en un lugar de juzgar a otro o cuando tenés que hacerlo con vos mismo. Cada vez que somos examinados, un examen es una manera de que se te critique. Cada vez que somos examinados, sentimos como un poco de indefensión. Cosa que no nos pasa un poco por alto cuando juzgamos a otro. Lo que yo quiero marcar, y ya para cerrar, lo que quiero marcar es esto. Tenemos una enorme capacidad para la crítica, porque además, desenvolviendo esta capacidad que todos nosotros tenemos para la crítica, el resultado será el progreso, nuestro progreso, el progreso humano. Sin embargo, el escollo más importante es que emitimos permanentemente juicios respecto de los demás, algunas veces respecto de nosotros mismos, que nada tienen que ver con una crítica adecuada, con una crítica en sentido filosófico. No dejan de ser, en la mayoría de los casos, meras opiniones sin sustento fáctico o de contenido, cuando no de agravio o de prejuicio. Esto es lo que hay que calibrar. Y en punto al derecho, se nos abre una puerta importantísima, porque nosotros necesitamos, la facticidad es esencial. Sin facticidad no podés hacer nada. La facticidad de alguna manera te genera necesidad. Algo genera necesidad cuando vos no podés prescindir, quieras o no, de eso que te genera necesidad. Pero al mismo tiempo, y aunque también parezca paradójico, la necesidad te permite, cuanto más necesidad, cuanto más facticidad tenés, más posibilidades de ejercer la libertad. En los lugares X en donde se sostiene que la única manera de entender la libertad es despojarse de toda necesidad, habría que tratar, si fuese posible, lo que ya también es difícil, abrirse a la argumentación y que se entienda esto. Yo les estoy dando una clase en este momento.
Esta clase se las estoy dando en función de que tengo un título que implicó una preparación y una ulterior investigación, que se apoya a su vez en conocimientos básicos que yo tuve al momento de pasar mi infancia, pero que además se apoyan en la posibilidad que tuve de ser correctamente alimentado, que se formara mi sistema neurovegetativo, que pudiera hablar, aprender a hablar y entender el significado de los sentidos. Y todo eso es necesidad, porque de alguna u otra manera no pude prescindir, no podría prescindir y no podría haber prescindido de la educación más básica, que es para entender el mundo. Segundo, de la educación, segundo plano. Y tercero, si mi objetivo hubiese sido ser abogado, hubiera necesitado todo lo anterior. Fíjense que todo esto lo necesité para, siendo profesor, poder desenvolverme libremente. Entonces, vamos al ejemplo y al no argumento. Al no argumento. Si la libertad es lo fundamental, y esto implica que no haya reglas, que no haya necesidad, que a mí alguien me explique cómo podría haber hecho todo lo que hice si no pasé por todas esas etapas que yo no quise. No hubiera podido hacer nada, absolutamente nada. Sería un analfabeto funcional, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese despropósito que cree que la libertad implica rechazo de las normas y la necesidad, nos lleva a esta, inevitablemente te lleva a esta conclusión absurda. Es cierto, al estudiar abogacía, al incorporar en mi facticidad social el rol de abogado, perdí otras posibilidades de ser médico, ingeniero, músico, pero a su vez esto me abrió un enorme campo para hacer otras cosas. Un pensador voy a ver si me acuerdo para transmitirle la idea en 2 palabras. Un pensador dialógico que se llamó Emmanuel Levinas, discípulo de Buber, uno de los filósofos del diálogo más importantes. Él decía que cuando se hablaba de la palabra libertad y se decía que la libertad y la ausencia de reglas permitían todo, le permitían todo al hombre, él decía, la pobreza y la desigualdad se ríen de la idea de libertad. Es decir, sin necesidad, sin reglas, sin facticidad social, concretamente, en ese ejemplo en el que di yo, nada se puede conseguir, absolutamente nada. Por lo tanto, no hay libertad sin facticidad, no hay libertad sin reglas. Vamos al cuadro. La pregunta fundamental de la facticidad es si algo es como debe ser. Esto es lo que se tienen que plantear ustedes ya y mañana como abogados. Ese es el punto de partida. Eso pasalo porque sería lo diríamos después. Pasalo, Marina, lo que estaba recién. Ahí. Lo que ustedes tienen que plantearse es siempre si algo es como debe ser. Porque las cosas no son como son. La realidad no es como es. Las personas no actuamos como actuamos. La pregunta es siempre algo es como debe ser. Uno mismo, otra persona, producto o actividad. ¿Qué es lo que, a quién le preguntamos? A la facticidad. Porque te tiene que posibilitar una existencia con sentido. Supongamos, hacemos una pregunta a la facticidad social. Tengo enormes problemas para que mis hijos se desarrollen porque no pueden alimentarse bien, con serios problemas para el ejercicio del habla. Alguien que tiene problemas neurofisiológicos por una alimentación no debida,
va a tener enormes problemas para que se genere una existencia con sentido, sobre todo cuando la facticidad no le permite alcanzar eso que tendría que estar a la mano. La crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado. Como dijimos, para criticar algo hay que tener un conocimiento no absoluto, pero sí muy importante de aquello que se critica, porque va a ser el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Ahí está la noción de norma, que es lo más importante. La noción de norma es lo más importante. Si critico a otro, las normas valen para todos. ¿Se acuerdan el argumento valioso ante el escepticismo? Si el escéptico dice no hay verdades universales, cuando lo dice con la pretensión de que sea válido, es decir, para mí el que lo está escuchando. Por lo tanto, contradicción performativa, está afirmando algo que luego está negando al momento de expresarse. Las reglas indican cómo debe ser lo que critico. Acá está la clave, en la norma, porque lo que tenemos que hacer nosotros, primero, si enjuiciamos y yo digo, está mal hecho, primero, pensar qué modelo tengo de cómo se hacen las cosas para decir que está mal hecho. Revisar el modelo con el cual enjuicio aquello que estoy diciendo que está mal hecho. Poder expresarlo. Y después, una vez que tengo en claro cuál es el modelo, vamos a hacer para fabricar una radio que tengo en la cabeza, con lo cual critico a alguien que fabrica una radio de una manera diferente, si esa manera, poner en juego, si esa manera que yo tengo de hacer la radio es la adecuada y no la que yo estoy criticando. ¿Entiende esto? Eso es fundamental. Somos portadores de una luz que nos revela cómo debemos ser nosotros mismos, cómo deben ser los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. Fíjense, ¿dónde hay que ir a buscar la norma fundamental? En todos nosotros, no en alguien, no en fulano, no en mengano, no, todos, el género humano. El género humano porta una norma en su propia idiosincrasia que tiene que ver cómo debemos ser nosotros mismos, cómo deben ser los demás y cómo debe ser, cómo debemos vincularnos, deben ser los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. Y esto lo portamos sin necesidad de aprender. Eso no se aprende ni en la escuela, ni en la secundaria, ni en la universidad. Eso forma parte de la condición de la estructura humana. Por lo tanto, en líneas generales, no es que cada uno, no puede caer acá el relativismo, cada uno de nosotros puede portar una idea de lo que es el mundo, no. En el fondo, todos portamos la misma idea. Tal vez por todos los errores que hay en el conocimiento, obstáculos, etcétera, etcétera, a veces nos equivocamos en la norma que consideramos idónea. Un individualista que se apoya en la condición del hombre como individuo y hacedor de sí mismo para resolver el problema social, cuando revise la configuración de la norma, argumente y contraargumente, verá que en última instancia su lectura o su óptica está equivocada, es errónea. Y insisto con este ejemplo, o vuelvo con este ejemplo desde otra. ¿Cómo sabemos cómo debemos actuar ante otro ser humano? Fíjense, tomemos una criatura o dos criaturas a las que evaluamos y a una que se desenvuelve bien la premiamos y a la otra que se desenvuelve bien la cuestionamos. Ya tiene la que cuestionamos incorporado de alguna manera cómo tiene que ser tratado y se da cuenta que no está siendo tratado como debe, aunque no puede explicarlo y se larga a llorar. Y la otra va a depender del grado de maduración en la edad, también va a descubrir, porque también nos damos cuenta cuando nos tratan de la manera en que no debemos tratarnos y nos benefician. Nos benefician a costa de perjudicar a otro. También nos damos cuenta de eso. Lo que pasa es que probablemente el sistema nos diga que miremos para otro lado, ¿no? Y hagámonos de cuenta que no sabemos que nos beneficiaron, cuando no tendrían que beneficiarnos. Bueno, ahí está claramente la idea que estos chicos, y en el ejemplo no pueden ser recusados por ya tener una formación, una preparación, demuestran que cada uno de nosotros sabe cómo debe ser tratado, cómo tratar al otro y cómo humanizarte. La
crítica es un juicio de valor, claramente no es un diagnóstico, es un juicio de valor, pero si algo no me satisface, no significa que esté mal. ¿Mm? Insisto, la crítica no va de la mano de, lo que pasa que yo esperaba y no lo hizo y se lo exigí y no lo cumplió, lo critico, no actuó como correspondía. No, no, porque no está obligado. Una persona que no conoces en la calle a la que le pedís plata, no está obligado a dártela, por lo tanto no lo podés criticar. No te gustará que no te ayude, vaya a saber por qué circunstancia, pero no es objeto de crítica. ¿Mm? Libertad, responsabilidad, la triada, libertad, norma y valor. Y ahí sí, ¿qué actitud actuamos cuando criticamos? Que es lo que miramos que acabamos, si lo podemos ir a la primera. Ahí está lo que hacemos cuando criticamos. Separamos lo valioso de lo no valioso a nivel del juicio. La crítica, los niveles que estuvimos contando recién y lo que dije que cierra el esquema con lo que marca Kant. La situación actual es paradójica. El hombre moderno siente profundamente la necesidad de normas y al mismo tiempo su escepticismo es más grande que nunca. Una de las formas de escepticismo es la que tiene que ver con el abuso de motivaciones morales y religiosas. Cuando alguien abusa de algo que en algún momento sirvió, pero ya no sirve más, y abusa, y abusa, y abusa, a la persona que le quiere transmitir eso, esta persona termina negando. No, eso no sirve, no creo más nada, no creo más en las normas, pero el problema está ahí, en el abuso. Lo más esencial del hombre es su carácter significante, dador de sentido, la palabra como poder. Cerramos si querés, entonces, Marina, la placa. Y esto sería el cierre de lo que veníamos contando como una característica o una prerrogativa humana. Ahora sí, entonces podemos seguir avanzando en la temática. Ahora viene una temática muy importante porque para entender al derecho, lo primero que tenemos que entender es de qué manera nos vinculamos los seres humanos entre nosotros. Sí, Marina, ahora sí te cedo la palabra. Bien, perfecto. Antes les consulto a los chicos si tienen alguna consulta sobre la crítica también, lo que contaba Carlos recién. Bueno, seguimos avanzando entonces. Bueno, como decía Carlos, hoy vamos a dar lo que son los órdenes sociales. No nos olvidemos que nosotros vamos a intentar desde nuestra perspectiva explicar lo que es el derecho desde el ser personal. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos que el derecho es un vínculo. Después vamos a ampliar un poco acerca de esta idea, pero es por eso que vamos a dar este tema, que también viene vinculado con lo que contaba Carlos recién. El ser personal, por su propia indigencia, que la indigencia, la carencia que tiene de sí mismo y la necesidad del otro es un dato que tenemos todos los seres personales, o sea, todos los seres personales somos indigentes. Eso hace que nosotros seamos seres sociales y estemos en permanente vínculo, nuestra vida esté rodeada y repleta de estas relaciones sociales, ¿sí? De estos vínculos sociales. Y estos vínculos, algunos son con un trato personal, que es el trato personal es considerar al otro como un tú, con todas las características que vimos anteriormente, cuando vemos al otro como algo inacabable, como algo inabarcable, como algo único, irrepetible, pero también tenemos muchísimas relaciones de trato cosificante o de trato objetivante, que es el de trato no personal. En este caso, vemos al otro como un objeto, como una cosa, también vimos las características de este tipo de tratos. Todas nuestras relaciones que tenemos a lo largo de nuestras vidas
son de este tipo. Algunas de trato personal, algunas de trato cosificante. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y nosotros entendemos que ontológicamente, desde nuestra esencia, somos seres dialógicos, pero desde el plano de la experiencia no siempre tenemos esa actitud de apertura, ¿sí? Que requiere un vínculo dialógico. Lo que vamos a describir ahora son las distintas relaciones sociales que descubren los sociólogos, por más que cada uno de nuestros vínculos sea único e irrepetible, como todas las personas participantes de esa relación, a través de la abstracción se pueden describir algunas formas típicas de vínculos sociales. Esto lo hacemos de la mano de la sociología, nos agarramos de eso para tratar de explicarles cuáles son esas relaciones sociales. Aunque parezcan infinitas, todas nuestras relaciones sociales se reducen a un grupo de 4, que son los tipos ideales, que vamos a ver en esta clase, que son amor, reconocimiento, poder y violencia. Estos, como decíamos recién, son tipos abstractos. No perdamos de vista que se relacionan entre sí, digamos, nosotros tenemos muchos tipos de relaciones. Hay algunas zonas grises cuando nosotros podemos empezar una relación, bueno, el respeto también es reconocimiento, ¿no? Podemos empezar con una relación de respeto y que se puede transformar en amor o se puede transformar en poder. Entonces, esas zonas grises de cuando una relación se está transformando en otra, también tiene ciertas características e incluso también desde la apariencia puede ser una relación de respeto y en realidad es una de poder. Hay muchísimas zonas grises, ¿sí? Y oscuras. Estos son los tipos ideales, abstractos. La primera distinción que vamos a hacer es entre vínculos dialogales, que son amor y respeto, y los vínculos no dialogales, que son poder y violencia. Lo que intentamos hacer desde la filosofía del derecho es ver si el derecho se comporta de igual manera en todos estos vínculos sociales o si alguno le es más favorable. Y en esto, bueno, nos van a ayudar ustedes también a ver en qué piensan, y para eso también tenemos que rescatar de nuevo, como venimos diciendo desde las primeras clases, las características esenciales del derecho, ¿sí? A ver en cuál de ellas se acomoda. De la primera que vamos a hablar es de la relación social amor, que es la más estricta forma de ligamen social. Antes que nada vamos a hacer una aclaración, que la hicimos también en otra de las clases cuando hablábamos de reduccionismo. Es muy común cuando hablamos de amor pensar directamente en el amor sexuado y no, acá tenemos que ampliar un poco la visión, eso es un reduccionismo, sino pensar en el amor asexuado, ¿sí? En el amor también de padres a hijos, de amor entre hermanos, amor entre amigos. Es muy difícil definir lo que es el amor, y Negri siempre decía, lo describía de una manera hermosa, que es rescatar al otro del género. Nosotros cuando estudiamos lo que son las palabras genéricas, vimos que las palabras genéricas engloban o reúnen una cantidad indefinida de personas o cosas, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hablar de las personas porque los órdenes sociales se refieren a las personas. Cuando nosotros pertenecemos a un género y alguien nos rescata, ¿sí? Él decía que el amor es eso, es el rescate del género. Hay muchísimos actos de amor, por ejemplo, escuchar al otro, alegrarse con sus alegrías, entristecerse con sus tristezas, ayudar al otro a construir su propio discurso. El primer acto de amor también vimos que es el nombre personal, o sea, amar al otro es nombrarlo por su nombre. Y siempre que hablamos de amor,
tenemos que pensar que el amor es un hacer, ¿sí? No es un sentimiento, es un hacer, es una acción. Requiere de nuestra actitud, no es pasivo, ¿sí? Siempre el amor se demuestra a través de actos, no es un mero sentimiento como está hoy romantizado. Entonces, amor es rescatar al otro del género, y cuando rescatamos al otro del género, acá vemos la primera característica del amor, es que el amor desiguala, ¿sí? Cuando nosotros rescatamos al otro del género, lo ponemos en otra posición, que no es en la del resto. Esta es la primera característica del amor, el amor desiguala. Como decíamos, es la más estricta forma de ligamen social, requiere mucho de nosotros, y hablábamos de esas ciertas características, ¿no? de toda esa acción que requiere de nosotros. El prototipo es la familia. El amor también requiere que conozcamos al otro, ¿sí? Es de mucha demanda esta relación social. Requiere un trato personal. Acá también vamos a definir lo que es las comunidades auténticas o de las comunidades abstractas. El amor también se dice que, bueno, Aristóteles distinguía dos tipos de sociedades. Por un lado, la sociedad doméstica, que es el prototipo es la familia, y por otro lado, la sociedad política, que el prototipo es la ciudad o la polis, que es más abierta, más abarcativa, más amplia. La comunidad auténtica, o sea, el amor auténtico, funciona sobre todo en la familia porque requiere ese conocimiento entre las personas que forman parte de esa comunidad. En cambio, las comunidades abstractas son definidas como un amor que parece, digamos, pero es circunstancial. Por ejemplo, en un recital de alguna banda que nos guste o en una cancha de fútbol, ¿no? Donde parece que todos los de al lado formamos parte del mismo círculo, de la misma familia, pero eso es una comunidad abstracta. No hay relación personal entre los participantes y no es una relación de amor, ¿sí? Entonces también tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas y empezar a distinguir un poco más lo que es el amor de otras cosas que se le parecen, ¿no? El amor como relación social presenta algunos problemas. El primero es que el amor es frágil, de un segundo para el otro se desvanece, ¿sí? Puede desaparecer, puede romperse. Otra de los problemas es que es limitado, no podemos amar a todo el mundo, ni a muchas personas siquiera, porque requiere tanto de nosotros que casi siempre lo podemos hacer a pocas personas. Amar al otro significa también un desplazamiento de la frontera del yo. Digamos, cuando nosotros amamos a otro, lo ponemos incluso por encima de nosotros mismos, ¿sí? Negri decía, hay una negación del yo cuando amamos a otro, lo ponemos por encima. Pero después esa negación, cuando se convierte en un nosotros, se transforma en algo positivo. Otra de las características del amor es que el amor es gratuito, ¿sí? Nosotros amamos y no esperamos nada a cambio. Cuando esperamos algo a cambio ya es otro tipo de relación social. Seguimos con la próxima relación social, que es el reconocimiento o el respeto. También dijimos que es un vínculo dialógico, ¿sí? De trato personal entre las personas que forman parte de esta relación, y en ella los individuos se encuentran en un pie de igualdad, ¿sí? Al otro, al tú, que lo veo frente a mí, lo reconozco como una persona igual a mí, ¿sí? En un pie de igualdad. Esto es distinto a lo que veíamos de la cosificación, ¿no? En donde nosotros nos ponemos en un nivel superior. Acá en la relación de reconocimiento o de respeto hay un reconocimiento recíproco entre las dos personas. Las personas se
se reconocen como personas y se respetan como tales, ¿sí? ¿Y qué es respetar al otro? También es difícil de definir, pero podemos decir que es no dañar al otro. Como ven, esto no requiere tanto de nosotros, es menos comprometedor que el amor. Y esta, la de reconocimiento, la de respeto, es la actitud mínima indispensable para que el diálogo pueda trazarse, ¿sí? En relación con el amor, cuando nosotros amamos, siempre es necesario un reconocimiento previo, un respeto previo, pero cuando la relación sigue avanzando, se convierte en el amor. Pero el reconocimiento siempre es un paso previo al amor. El Negri también decía que el reconocimiento o esta relación de respeto es una zona de paz. La característica positiva y esencial que tiene el reconocimiento es que puede extenderse a todas las personas. Como no demanda mucho de nosotros, puede ser universal. Seguimos con el próximo. Ahora vamos a ver la relación de poder. Acá ya entramos en las relaciones que son cosificantes o de trato objetivantes y no dialógicas, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos lo que era la cosificación? Cuando utilizábamos al otro como herramienta, la relación de poder se vincula con ese trato cosificante, ¿sí? Con el de uso. En esta relación hay dos voluntades, una voluntad de mando y una voluntad de obediencia. Es muy común verla en todas las sociedades políticas y se puede dar de distintas formas, ¿sí? Una persona que obedece o muchas personas que obedecen, una sola persona que manda o muchas personas que mandan. Se puede acceder a ese poder de una manera violenta o también se puede acceder de una manera pacífica o incluso a través de técnicas de camuflaje, como son, por ejemplo, sin darnos cuenta, nosotros respondemos y obedecemos a ciertos poderes, como, bueno, el ejemplo más claro es el poder económico, ¿no? A través de la publicidad o a través de la propaganda. Muchísimas veces nos mandan a través de mensajes que parecen carentes de poder, nos mandan de una manera que nosotros terminamos obedeciendo sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Esas son las técnicas de camuflaje. Entonces, bueno, hay distintas maneras de poder acceder al poder, pero siempre se dan este tipo de voluntades, una relación de mando y una relación de obediencia. Como esta relación de poder también puede darse en las sociedades, tanto en las sociedades políticas, pero también puede darse en las sociedades domésticas, ¿sí? Las sociedades domésticas, como dijimos que el prototipo era la familia, tendría que vincularse mucho más con la relación de amor o como mínimo con la relación de respeto. Pero bueno, muchísimas veces el poder es el que rige en esas sociedades, bueno, y ahí se torna también un poco peligroso, pero bueno, siempre existen y conocemos situaciones en donde hay una madre autoritaria, un padre autoritario, o incluso los hijos con las personas mayores y demás. Estas relaciones de poderes también pueden darse en estas sociedades domésticas, por más que no se corresponda, ¿no? Originalmente con este tipo de sociedades. La característica más importante del poder, y quizás la más peligrosa, es que el poder siempre tiende a expandirse, ¿sí? El que tiene más poder siempre quiere tener más poder, y eso va en detrimento siempre del que obedece, ¿sí? Esa es una de las características más importantes y es que es la que termina distorsionando este orden que genera el poder, porque más allá de que sea un vínculo no dialógico, el poder ordena, ¿sí?
porque hay personas que mandan y personas que obedecen, ¿sí? Entonces responde a un orden. Un gran ejemplo del poder es el Estado-Nación, ¿sí? Que es una relación de dominio estructurada. Ahora, también el problema se genera cuando el que obedece ya no quiere obedecer. ¿Qué pasa cuando el que obedece no quiere obedecer? Ahí nosotros pasamos a la última relación social, que es la relación de violencia. Cuando el que obedece no quiere obedecer, generalmente se rebela y comienza a aparecer una relación de daño. Cuando el poder ya no ordena, aparece la violencia. La violencia, la característica que tiene es que es un orden que no puede estabilizarse, ¿sí? Porque si no nos eliminaríamos entre todos. El poder sí se estabiliza, el amor también, el respeto también. En cambio, la violencia siempre es temporaria, tiene que ser temporaria. Lo que se intenta hacer después de que aparece este vínculo social es o volver o recuperar el diálogo perdido o volver a una anterior sumisión de poder. La violencia se caracteriza por ser una relación de daño en donde dos personas o una persona quiere menoscabar a la otra y se corresponde con la cosificación como obstáculo, ¿sí? En donde se intenta eliminar a otro de manera física y también con la cosificación como nadie, como a través del olvido, en donde hay una eliminación personal del otro. Ahora, habiendo visto los distintos tipos de relaciones sociales, acá hice un cuadro que es a modo de resumen, ¿no? Como decíamos, el amor, en el amor se da una negación y luego un nosotros, que aparece como un vínculo positivo. El amor es un vínculo dialógico. Habíamos dicho que no era universal porque no se puede amar a todos. También el amor se caracteriza por la desigualdad, ya que nosotros cuando amamos a alguien lo ponemos en un lugar superior. En cambio, el respeto y también el amor lo caracteriza la gratuidad. El respeto también es un vínculo dialógico, es un orden de respeto recíproco, es universal, porque dijimos que podemos respetar a todos. Un ejemplo de respeto es, por ejemplo, voy a cruzar en un semáforo con el auto y va a pasar una persona, ¿sí? Entonces lo dejo pasar. No es que lo dejo pasar porque lo amo, lo conozco, sino simplemente no quiero dañarlo, ¿sí? Eso es un ejemplo de respeto, un ejemplo de reconocimiento. Lo reconozco al otro como persona, no lo quiero dañar y freno. Entonces, ahí nos damos cuenta que podemos respetar a todos, ¿sí? El respeto puede ser universal. Y el respeto iguala. Al tú lo veo como a un igual a mí, ¿sí? Sin querer poseerlo, sin querer dominarlo. Lo veo como alguien igual. El poder, habíamos dicho que era un vínculo no dialógico, en donde hay una relación de mando y obediencia, una persona que manda y una persona que obedece. No es universal, porque hay dos voluntades distintas. También desiguala, siempre el que manda está en un lugar jerárquico mejor. La violencia es no dialógica también, no puede ser universal y también desiguala. Con todas estas características, así a grandes rasgos de los órdenes sociales, ¿con cuál piensan que se corresponde los caracteres esenciales del derecho? ¿En dónde podríamos ubicar al derecho frente a estas relaciones sociales?
¿Qué piensan? En el respeto. Bien, Lara. Me parece, a mí personalmente, pensando en el deber ser, tendría y tiene que ubicarse en el respeto, y en la mayoría de los casos lo es, pero también en algunas circunstancias es un poco desde el poder, pensando, por ejemplo, en la teoría que veíamos de Marx. En algunos casos el derecho se institucionaliza como una forma de dominio hacia el otro, y depende del lado que nos paremos del mundo, quizás es un poco más evidente. Si el derecho se utiliza en ocasiones para oprimir o dificultar o hacer al otro un poco reducido, como no sé, en el derecho islámico quizás sucede con las mujeres. Si usamos ese derecho de una forma en la cual oprimimos al otro y y tratamos de equiparar y poner en situación de igual, entonces ahí lo estamos en una relación más de poder que de respeto. Entonces, nada, eso. Bien, Lara, ahora después cuando sigamos con los avances del curso, quizás podemos entender un poquitito más, pero tenemos que ya empezar a pensar al derecho como un orden social, y el orden social del derecho se corresponde plenamente con el reconocimiento, ¿sí? El poder no es derecho, no corresponde al orden del derecho. Ahí, Lara, perdón, Sí, me escuchó. sí, me parece que lo que hay que tener siempre en mente, lo dijimos, pero pasamos muy rápido por ahí, es tener cuidado de no identificar la legislación o las leyes de un lugar determinado con derecho. Porque precisamente uno de los grandes reduccionismos es la identificación de derecho con ley. Si vos haces, si alguien hace o esta identificación, que tal vez pueda no ser consciente, pero la realiza, es probable entonces que hable, tratándose de legislación, que puede ser ley del Estado, pero no jurídica, hable de derecho. Y seguramente esa ley del Estado, esa legislación no es derecho, porque la ley no es lo mismo que el derecho. También vamos a ver, pero esto queda para un poquito más adelante, que precisamente uno de los grandes problemas en teoría jurídica ha sido la confusión entre poder y derecho. Pero eso lo vamos a dejar porque es interesante y complejo y lleva mucho argumento. Pero tratemos de ir, de aplicarle el término Sí, derecho. Lara, perdón, un comentario más, que la confusión de Lara es la confusión histórica que hemos tenido todos nosotros y que han tenido todos los juristas y los estudiosos del derecho a lo largo de la historia, ¿sí? Nosotros también lo tuvimos hasta que empezamos a ver el derecho de esta forma. Sí, Carlos, perdón. El derecho no es sinónimo, el derecho no es sinónimo de ley. Primero y fundamental, no es sinónimo de ley. Tenemos leyes en sistemas democráticos y en Estado de Derecho que son leyes de Estado. Después, ulteriormente, se las podrá calificar o no como jurídicas, porque si a cualquier ley del Estado la catalogamos como jurídica, como en el ejemplo que daba Lara, a lo mejor una ley que conculca derechos fundamentales, y esto también tiene que ver con un interés del poder, se hace pasar por derecho, cuando en realidad no es más que una orden, una imposición, o una ley del Estado, o una ley del poder, como decía Héctor. El punto de partida fundamental es que el derecho es una propuesta universal, es una propuesta planetaria. El derecho tiene que ver con la aparición del hombre en el planeta. Por lo tanto, si hay algún rasgo que tiene el derecho, es que tiene que tener una connotación planetaria. Pero para que tenga una connotación planetaria y no sea legislación de lugares determinados, tiene que responder a una consigna que también sea planetaria o universal.
En general las leyes del Estado, que pueden ser diferentes según las culturas, se acomodan muchas veces a intereses particulares, culturales, pero no es derecho. Hasta acá es lo que podemos ir diciendo, adelantando para que lo vayan mensurando, y después van a venir otros argumentos más extensos o de más peso. Pero por ahora, insisto, grábense el no caer en actitud reductiva. Que nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Y además se ha propiciado que tengamos una mentalidad reductiva. Se enseñaba de manera tal que uno aprendiera o creía haber aprendido identificando ley con derecho. Sí, adelante, Marina. Entonces, nosotros, desde la perspectiva humanista, que tratamos de explicar el derecho desde el ser personal, es importante poder identificar todos estos vínculos sociales que tenemos todos los seres personales a lo largo de nuestra vida y tratar de ubicar siempre al derecho como un orden de respeto. Hay un texto escrito por el doctor Negri que se llama El derecho como orden de respeto, que creo que está subido en la página, en la cátedra virtual. Entonces, donde él explica ¿no? El derecho como orden de respeto. El derecho que funciona en esa zona de reconocimiento, que es una zona de paz, en donde él dice que el derecho puede fluye libremente y es donde el diálogo puede trazarse, ¿no? En una zona de paz, en una zona de reconocimiento entre todos los seres personales, con todas las características que vimos en las clases anteriores, ¿no? Como donde a la otra persona la vemos como una fuente de posibilidades, una fuente de posibilidades de encuentro, donde existen esas relaciones donde existe esa relación de apelación y respuesta. Cuando nosotros nos manejamos con ese tipo de vínculos, es donde el derecho puede fluir libremente, ¿sí? El derecho no funciona en todos los tipos de vínculos sociales. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio que tenemos que empezar a hacer nosotros a partir de ahora, a partir de que ya estudiamos todas y pudimos sacar a la luz todas las características de los seres personales, es empezar a ver el derecho como un vínculo entre nosotros, que es necesario para ordenar toda esa libertad, la libertad que nosotros tenemos, la libertad de actuar, la libertad de apertura, la posibilidad de cierre también. Y como decía Carlos recién en la clase anterior y hoy también, es que nosotros por nuestra indigencia, que es un dato, de sí o sí necesitar de ser seres personales y sí o sí necesitar vincularnos con los otros, tratar de hacerlo en esta zona de paz. ¿Sí? Esa es la tarea. No sé si habíamos explicado lo que era dato, es con lo que nosotros venimos, lo que nosotros traemos, sí. Con lo que nosotros es una condición natural nuestra, y la tarea es lo que tenemos que hacer con ese dato para acercarnos más a nuestra esencia. Sí, Carlos, perdón, te interrumpí. Y no, es que entiendo, porque hay una dificultad. Entiendo que por ahí alguien la explicita, pero por ahí la pueden sentir mucho. Hay una dificultad porque nosotros estamos un poco apresados por el lenguaje. Nosotros tenemos la expresión derecho positivo. Es una expresión muy común y muy frecuente. O derecho positivo vigente. Entonces, ¿por qué hablamos de derecho positivo vigente o de derecho positivo? ¿Y por qué también ahora empezamos a hablar de derecho y ley del Estado? Esto un poco nos condiciona, pero tal vez la cuestión sea esta. Derecho positivo implica cómo convertís en reglas
ciertas exigencias que están vigentes en un lugar determinado. Pero no nos podemos dormir en los laureles, es decir, puede haber un análisis posterior que es el siguiente. A ver, realmente esto que es legislación positiva y que es vigente, ¿se corresponde con el concepto de derecho? Ese sería un análisis a posteriori. Y tal vez podríamos, con este análisis a posteriori, decir, están hablando de derecho positivo vigente, pero en realidad no es una expresión jurídica, sino que es una expresión del poder del Estado. Y entonces, tal vez tengamos razón. Podríamos hacer un análisis anterior y esto ya es más difícil. ¿Por qué? Porque esto implicaría hacer lo siguiente. Antes de ponerle el nombre a algo como derecho o como derecho positivo vigente, tendríamos que ver si es jurídico. Y no está mal. No está mal. Ahora, estas dos posibilidades, ponerle lo jurídico antes de sellarlo con derecho o analizar si es derecho después que le pusimos el sello, siempre fueron contestadas y negadas por las teorías positivistas. Los positivistas dicen, no se puede calificar lo jurídico antes ni después. Respecto de después, a lo sumo, podemos saber o podemos cuestionar o podemos investigar si el derecho debería ser así o de otra manera, pero ellos dicen, se llama derecho, y si el derecho debe ser, es una cuestión de política jurídica. Es como decir, es una cuestión que tienen que ir a discutir a la esquina. Esos fueron los corolarios fundamentales del positivismo jurídico. Entonces, ya tenemos un problema. Acá ya tenemos un problema. Porque si nosotros vamos a calificar al derecho como debido o no debido con posterioridad, ¿qué hacemos mientras tanto si eso que se califica como derecho genera un desastre, un daño socialmente hablando? Después, ¿qué vamos a decir después? Ah, claro, y no le tendríamos que haber puesto el calificativo de derecho calificativo de jurídico. Después que hizo un desastre, fue inequitativo, generó situaciones de desamparo. Esto no es posible, no puede ser una cuestión a discutir después, en el café de la esquina, como si se tratara de un mero entretenimiento. El sello hay que ponérselo antes o en el mismo momento y antes de definirlo como tal. Pero todo esto, que es difícil por la terminología a la que estamos acostumbrados a usar, no se discutió. En algún momento nunca se discutió. ¿Mm? La terminología nos genera un problema, pero si nosotros entendemos esto, podemos utilizar la expresión derecho positivo vigente. O yo diría, ¿a qué llama derecho positivo vigente? Veamos, ¿cuál es el contenido? Este es el contenido, entonces yo no lo llamaría derecho positivo vigente con propiedad. Si lo vamos a llamar Carlos al que se llama Carlos, no lo llamemos Pedro al que se llama Carlos. Esto es una posición, un producto, una ley del Estado no jurídica, que por la misma falta de desconocimiento de quienes lo elaboran, lo enseñan y lo aplican, acá claramente estamos en presencia de una confusión entre poder y derecho. Se llame así, es una cuestión que hay que criticar y que hay que enjuiciar. Pero sí, sé que resulta, estamos muy acostumbrados a que nos metan en la cabeza derecho positivo, derecho vigente, derecho. Si quieren, técnicamente hablando, lo mejor sería legislación. Legislación vigente. Primero voy a ver si es jurídica, si la ley es jurídica, porque además puede estar vigente. Un dato más, y un dato más. Una ley puede tener 40 pasos en la Constitución, pasos de procedimiento, de forma. Haber pasado esos 40 pasos, formalmente ser impecable, haber respetado uno por uno los ítems del procedimiento que está en la Constitución. ¿Cómo llamamos
a ese producto. Ley del Estado. ¿Por qué no la llamamos todavía jurídica? Porque para que sea jurídica tiene que tener algo más que el simple respeto y fidelidad al procedimiento establecido. Eso es lo que no supieron entender, ver y confundieron, todavía lo padecemos, los positivismos. Confundieron, mezclaron forma y contenido, contenido y forma. En el mundo todo tiene contenido y forma, forma y contenido. Pero como siempre desecharon el contenido, se quedaron con la forma. Dice Del Vecchio, una ley, por más que sea impecable en punto al procedimiento, puede no dejar de ser nunca una ley del Estado y no jurídica, porque le falta o podría faltarle, habrá que ver, el ingrediente fundamental, que es el contenido. Sin embargo, y esto, si esto nos alivia un poco, a mí en algún momento me alivió un poco, la consigna en todos los lugares del mundo, en Occidente, en los que se enseñaba derecho, se tomaba como ejemplo para definirlo a Kelsen, porque Kelsen decía en teoría pura del derecho que cualquiera puede ser el contenido del derecho. Entonces, si cualquiera puede ser el contenido del derecho, nos quedamos con una referencia válida para entender realmente lo que sea derecho. Entonces, permítanme la expresión, cualquier zafarrancho podríamos llamarlo derecho. Kelsen decía, cualquiera puede ser el contenido. Cualquier zafarrancho lo denominamos derecho. Lo hacíamos y nos dábamos cuenta de que ese zafarrancho no era derecho. No nos dábamos cuenta porque teníamos grabada, metida en la cabeza, lo que decía Kelsen, cualquier contenido puede ser derecho. Y en cualquier realidad humana, la relación forma-contenido implica que el punto de partida es el contenido al que luego necesariamente se le adosa la forma. Nunca la forma puede reemplazar al contenido o prescindir del contenido. Y si lo hacemos, estamos con prerrogativa de exigir póngale otro nombre. Entiendan que esto se llama de otra manera. Entiendan que esto no es derecho. Entiendan que esto es posición, legislación, ley del Estado, posición de poder, pero no es jurídico. Este es un trabajo todavía que resta por hacer, porque el paradigma positivista inflexionó las subjetividades a punto tal que quienes lo elaboran, lo cumplen y lo aplican, partían de esta base. Y perdóname una digresión más que me parece creo que también es importante, porque por uno está contando algún tema, por ahí aparecen otras aristas, aunque todavía la cuestión no se haya zanjado. Este paradigma todavía está de alguna manera vigente. Si bien ya no es el modelo a seguir que se enseña en todas las universidades, fíjense esta paradoja, permítanme esta acotación a título particular, fíjense qué paradoja. Yo me formé en una universidad privada, pero católica, confesional, religiosa. ¿Saben qué estudiaba al mismo tiempo que estudiaba Derecho Natural, que era la materia por antonomasia que se enseñaba en una universidad privada, sobre todo de carácter confesional? ¿Saben qué estudiaba? Fíjense si no era esquizofrénico. Estudiaba Kelsen, teoría pura del derecho. Al mismo tiempo se me metían en la cabeza el derecho natural con la teoría pura del derecho. No, pobres las cabezas, ¿no? En ese momento. Pobre la mía, la anterior y después pobre. Esa ensalada, que en definitiva después no tenía nada que ver con el derecho, era como salíamos, ¿no? Formateaditos a la facultad y esgrimiendo la frase, el derecho es toda norma que emana de autoridad competente. Así no fue durante muchos periodos de la historia,
por no entender o por entender como derecho algo que no lo era. Entonces, esto exige un esfuerzo, es cierto, y la terminología no es baladí. No da lo mismo llamar a las cosas de cualquier manera. Y si algo o alguien llamó o llama de una manera equivocada a algo que no lo es, lo que tenemos que poner es manos en la obra y hacer ver que esa semántica no resiste un análisis. Pero para esto tenemos que tratar de salir de la confusión. Ahora sí, salvo que piense algo más, se me cruce algo más como para plantearlo, y retome, pero creo que no. Por ahora, y además esa esquizofrenia se supera. Se supera. Esa incongruencia que uno tiene que yo tenía cuando iba caminando por la calle con mi título de abogado, se superó. Costó, dolió, fue duro, fue difícil, pero se superó. Adelante, Marina. Me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿no? del derecho a esto como vínculo social, si alguna vez lo habían pensado así. Obviamente que, como dice Carlos, tenemos desde la facultad, ¿no? una marcada tendencia social, como un vínculo entre nosotros. Estaba entrecortado, yo no te puedo escuchar, no sé si el resto te escuchó o se entrecortó. Salió un poquito entrecortado. Se congela. Sí, la perdimos por un momento. Sí. No, les preguntaba esto, ¿no? ¿Qué piensan de esto, del derecho, de pensar al derecho como un vínculo social, un vínculo entre nosotros, una relación social, alejados de la idea que tenemos instalada en la cabeza de relacionar al derecho directamente con el derecho positivo, con la norma jurídica? ¿Cuál es la primera impresión que tienen? ¿Qué sería primero? ¿A qué llamarían caballos y a qué carro? Para ver si los caballos están delante del carro o si el carro está delante de los caballos. ¿A qué llamarían caballo en lo que estamos contando y a qué carro? ¿Qué es lo primero? Y entiendo que lo primero es la relación social y después viene la norma. Bien. Negri dice, y ya que lo estamos citando tanto al querido Negri, que no se puede quejar por si estamos distorsionando lo que él pensaba. Él dice, el derecho es diálogo, no su formalización, pero aclaramos, es principio de diálogo, porque el derecho se corresponde con la idea de respeto. No alcanza la idea de amor porque el amor supera completamente al derecho. Entonces, cuidado, ojo, que no se entienda mal. El derecho es diálogo, no su formalización, pero el inicio del diálogo, que es el respeto. No alcanza al amor porque, como dijimos, el amor no es exigible, no puede plantearse en términos de obligatoriedad, mientras que el respeto sí es exigible. Cuando hablamos, recuerden esto, cuando hablamos de la antropología dialogal y hablamos del esquema circular, apelación y respuesta, decíamos que esa apelación hacia el otro es una exigencia hacia el otro. ¿Una exigencia para qué? Una exigencia nada más ni nada menos que para que me respete, y a la inversa también es una exigencia del otro hacia mí. Por eso ese esquema de reconocimiento recíproco se puede convertir en obligatorio. Esto es lo que me acordé cuando ahí estábamos contando Marina algo, y me viene a la cabeza y lo cuento porque si no lo pienso me atormenta, estoy a la noche, leo, escribo algo, me saco esta idea de la cabeza. El derecho se obedece o se cumple. Obediencia era mando y obediencia, y mando y obediencia era poder.
u orden. Si hablamos con propiedad, el derecho no se obedece, el derecho se cumple porque es obligatorio. Y hay una diferencia esencial entre obedecer y cumplir. Entonces, por eso el término obediencia, en relación mando-obediencia, tiene que ver con el poder y no tiene que ver con el derecho, salvo que hayamos caído en la confusión y una orden crasa se entienda como derecho y se nos diga que tenemos que obedecer. La cuestión semántica, insisto, es muy importante, sobre todo en un mundo en donde a las palabras le ponen cualquier contenido desalojándola de su significado fundamental. Entonces, hay que precaverse de esto, ¿no? Así como la gente se vuelve escéptica porque se intentan motivar con normas de todo tipo que ya no corrigen, así la gente se confunde, no entiende, es manipulada cuando le ponemos cualquier contenido a palabras que son muy importantes, como decía López Quintas, porque son palabras talismán, tienen un grado de atracción. Ahora, si nos aprovechamos de ese grado de atracción para ponerle al término justicia, al término libertad, cualquier contenido, como si se tratara de un supermercado 2x1, entonces lo que hacemos es generar confusión en la comunidad, error en la comunidad y manipulación de la misma. Ahora, entonces, a ver si hay alguna otra respuesta, conforme a lo que había planteado Marina. Profe, ¿se me escucha? Sí, te sí, se escucho, escucha, Valentina. Acá esto Sí. que vos decías, obedecer no iría más como en un sentido personal y cumplir práctico, ¿no se necesitarían las dos? Obedecer, obedecer implicaría que alguien te está imponiendo algo y que por lo tanto no te está dejando resquicio para que no obedezcas, que probablemente muchas veces lo identificamos porque va acompañado de una amenaza. Entonces, ¿esto podría ser el derecho? No. Si yo te digo, tenés que hacer tal cosa, implicaría cumplirla. Lo que yo te tengo que demostrar a vos, que eso que te estoy pidiendo realices o cumplas, no que obedezcas, porque el obedecer implicaría prácticamente desconocer el verdadero sentido de aquello que yo estoy queriendo que vos obedezcas. Yo te digo, fíjate, si lo entendés bien, si lo lees bien, vas a ver que eso que yo te estoy pidiendo en última instancia te significa un crecimiento para vos. Entonces, ahí hay dos diferencias. Hacer tal cosa, obedecer tal cosa. ¿Por qué? Generalmente no vas a encontrar ninguna respuesta. Porque lo digo yo. Porque si no lo haces te voy a sancionar. Obedeceme. El que dice obedeceme generalmente no tiene razones para que el otro no lo obedezca, sino que lo escucha, lo entienda y cumpla. Porque descubre que aquello que le está pidiendo tiene que ver con su propio desarrollo. Pero las cosas que tienen que ver con el desarrollo personal de otro, usualmente o nunca deben ser impuestas. Toda imposición que ustedes vean y descubran en la vida, no tiene, por detrás no tiene razonamiento alguno. Por supuesto, se van a encontrar con, hacelo porque lo digo yo, hacelo porque yo sé, hacelo porque yo tengo poder sobre vos, hacelo porque yo soy más grande, hacelo porque yo tengo más fuerza, hacelo porque si no va a pasar esto. ¿Dónde están las razones? Hoy daban un ejemplo, hoy estaba contando en otro ámbito temas que tenían que ver con la materia, y daba este ejemplo que no sé si ustedes pueden llegar a compartir. ¿Dónde está el crecimiento personal que implica obedecer una orden que alguien da en una circunstancia en donde, siendo las 5 de la mañana en invierno,
se obliga a alguien a salir prácticamente desnudo y a tirarse al piso para hacer 200 flexiones a riesgo de contraer una enfermedad e incluso poner en riesgo su vida. ¿Dónde está el crecimiento personal? Esto es una orden, esto es una imposición, esto es una obediencia, que claro, pobre que la tiene que hacer, lo tiene que hacer porque si no lo van a castigar. Pero las razones, ¿dónde está el crecimiento personal? Hasta estoy tentado, a veces me desboco un poco, si no fuera porque es una cuestión trágica, que ha terminado con muchísimos casos trágicos. ¿Dónde está en esta tontería el crecimiento personal del otro? No. El derecho, si es derecho, yo te doy razones. Por más que yo te las dé y alguien diga, ah, no, como decía Kant, ah, no, es heterónomo. Usted está haciendo a alguien algo que le dice otro. No importa, si lo que me dice el otro tiene que ver con mi propio desarrollo, no es heteronomía. Yo estoy convencido de que eso, y entiendo que de que eso me va a fortalecer, y en consecuencia, no importa que el otro me lo pida. En definitiva, la fuente de esa exigencia soy yo mismo. Por eso Kant se equivocaba cuando decía que el derecho era heterónomo y la moral era autónoma, porque entendía el derecho por los lineamientos de la escuela moderna. Si alguien te impone algo, entonces hay heteronomía. Un ejemplo más. Si yo les digo a ustedes, vayan a leer determinados libros a la biblioteca, y les dijera, vayan a leer el Patorucito. Dice, ¿para qué nos mandan a leer el Patorucito? En punto a qué fortalece mi información que tenga que leer el Patorucito. Pero yo les digo, miren, les voy a dar un dato. Ustedes saben que yo llevo una estadística y cada vez que pido que los alumnos, esto simplemente como un dato estadístico, porque a mí me gustan mucho las estadísticas. Como dato estadístico, en los cursos, aquellos que no leen el Patorucito, no sé por qué casualidad, debe ser una casualidad, ¿no? No aprueban el curso. Se van a ir, van a apagar el micrófono, vamos a suponer que esto es imaginario, pero podría ser real. No. Se quedan pensando, a ver, ¿por qué me sirve leer el Patorucito? Pero si después me pregunta, me consulta, y la mayoría de los alumnos tuvieron problemas para aprobar, alguno se fija, le pide una leidita, mira así, la revisa. Ahora, si yo les digo, vayan a la biblioteca, nos manda a la biblioteca, a veces dice, qué pesado los que mandan a la biblioteca, vayan a la biblioteca porque si les interesa este tema y les gusta, van a encontrar algo más y mejor que los estimule. Alguno va a regañadientes, pero se sienta a ver, que dijo que leyéramos La raíz de la violencia, y empieza a leer y empieza a interesarse y empieza a compartirlo, como contaba muy bien Marina en esa imagen plástica del que lee la novela y es como que estuviera hablando con el que la escribe. Dice, qué bueno esto no lo tenía en cuenta, me sirve, y empieza y se devuelve. ¿Fue una orden heterónoma? No, ustedes descubrieron que les vino muy bien leer, porque les interesa, mejoran y profundizan. Mañana no va a ser necesario que yo les vuelva a decir que vayan a la biblioteca. Van a ir por ustedes mismos a la biblioteca a leer y a investigar porque descubren que eso tiene que ver con su propio desarrollo personal. Mi pregunta sería, acá, ¿dónde está la imposición? Acá, ¿dónde está la amenaza? Acá, ¿dónde está la coacción? Acá no hay nada de eso. Acá hay razones que luego, si se las expreso correctamente, ¿no? Adecuadamente, y ustedes se arriesgan, van a encontrar después una plenitud en su crecimiento y en su desarrollo. Todo esto porque creo, nos interesa que empezamos ya a ver la diferencia entre una cosa y otra. Ahora sí. Una preguntita más de lo que estabas diciendo. La imposición de Patorucito que decía recién Carlos, ¿con qué la pueden vincular? ¿Con el poder o con el derecho? ¿Con qué orden social?
La imposición claramente con el poder de alguien que tiene una autoridad mayor a nosotros, entonces uno tiene que, como dijo también Carlos, uno tiene que obedecer porque alguien de mayor autoridad lo está imponiendo, a contrario sensu de derecho, que uno lo cumple porque es del diálogo, es con respeto y es para beneficio, de hecho, de ambas partes. Claro, tal cual, Nahuel. A eso iba un poco el ejemplo, ¿no? Para empezar a identificar estos dos órdenes sociales que también pasan mucho con la ley del Estado, ¿no? Sin perder de vista que la autoridad competente que dicta la norma jurídica, que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama la autoridad? Poder o función Poder legislativo. legislativo. El argumento de autoridad. Empezar a pensar un poquitito desde ahí. Claro, acuérdense el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es el que hablaba Nino. El argumento de autoridad implica que obedecemos, tenemos la tendencia a obedecer, muchas veces sin saber lo que se va a obedecer, porque nos han inoculado en la cabeza que la autoridad hay que obedecer lo que la autoridad dispone, simplemente por el hecho de que es autoridad, y como decía Marina completando la idea, que es autoridad competente. Entonces es como una especie no de reverencia, che, pará, y esto hay que hacerlo, ¿por qué no? Pará, a ver, hagamos, ¿quién es? Hagamos reverencia, ¿quién es? Y la autoridad competente, no, la autoridad competente, entonces hay que hacerlo. Pero la autoridad competente, ¿qué razones expuso? No hay razón alguna, salvo que dijo que no vamos a quedar afuera. ¿Cómo? ¿Qué autoridad, qué legitimidad tiene? Entonces ya entramos en un tema interesantísimo, que es la legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad de esa orden que emana de una autoridad? Argumento de autoridad. ¿Conocen la ley de obediencia de vida? Sí, o por lo menos, si no la vivieron, la conocen. Entonces, la ley de obediencia de vida decía un poco esto, ¿no? Que tenía mucha polémica porque era que alguien se mandaba una barrabasada, pero podía esgrimirse diciendo que no tenía tiempo para analizar lo que el otro le había pedido que hiciera. Es decir, alegremente alguien me decía que le pegara un tiro en la cabeza a alguien que no conocía y que tal vez iba por la calle a buscar a su familiar, y después decía, no, lo que pasa es que yo estoy obligado a obedecer y no puedo analizar esa orden, pero escuchemos un momento. ¿Cómo le voy a pegar un tiro en la cabeza a alguien porque alguien me lo dice? Aún suponiendo que esté dentro de una cabeza de mando. Eso es una irracionalidad enorme. Somos seres racionales. Racionales implica que tenemos autonomía en nuestra decisión. Ahora, hacer cualquier cosa simplemente porque se esgrime que no podemos analizar en la situación en que estamos, es caer en la más profunda irracionalidad en el plano humano. Sin embargo, eso se defendió, eso se estableció una irracionalidad, que alguien podía matar a otro simplemente por el hecho de que estaba impelido a hacerlo y no podía analizar el límite o el no límite de lo que estaba realizando. Pegarle un balazo de goma a alguien a 3 metros. Es una irracionalidad total, que después pretende... después se llama ley eso, la ley Pérez. Fíjense el despropósito. La ley Pérez, ¿qué dice la ley Pérez? Y la ley Pérez dice que si fulanito pasó, te miró y te miró mal, es un delincuente en potencia, entonces bajale el cargador. Eso es la ley Pérez. Es una locura. A veces vivimos en momentos que la irracionalidad no tiene freno. La ley Pérez, pegarle un tiro a un tipo porque lo miró mal o porque tenía los pantalones gastados. Es trabajoso, tenemos una tarea enorme desde el ámbito del derecho.
pero hacemos todo esto, yo hago todo esto porque creo que el día de mañana ustedes no van a permitir que haya leyes Pérez, leyes Gómez, donde se le pueda hacer cualquier cosa desde el poder a otro y esté no justificado, porque ahí no hay justificación alguna, sí simplemente convalidado. Sí, Marina, adelante. Después, en el transcurso de las clases, vamos a empezar a hablar del derecho, ¿no? Las características esenciales. Y hay muchos puntos, bueno, vamos a ver especialmente 3, en donde poder y derecho se vinculan y se confunden, ¿no? Fuertemente. Pero bueno, es importante que aprendamos a ver, o sea, que podamos identificar desde ahora que hay leyes del poder y hay leyes del derecho, ¿no? Leyes jurídicas, como dice Carlos, y también hay leyes de poder. Hay una característica esencial que las diferencia a las dos, y es lo que vamos a tratar de aprender en las clases que vienen, ¿no? Viendo sobre todo las características esenciales del derecho para poder identificarlos rápidamente. Me acuerdo recién, Carlos, que estaba diciendo algunos ejemplos. Para identificar esto, él siempre decía, estando en la clase, en el aula de esgrima, me acuerdo que tiene las ventanas con el círculo, él decía, si se asoma el decano ahí en ese momento y me ve a mí dando clases y a ustedes escuchándome sentados, todos tranquilos, ¿no? Entonces el decano iba a decir qué bien, cómo están los chicos prestando atención, pero dice que es muy diferente si él un minuto antes o está con una bomba, había puesto una bomba en el fondo del salón diciendo el próximo que hable hago explotar la bomba, ¿no? Ahí se ve claramente extremo, pero cómo es la diferencia de cómo hay también normas que emanan del poder. Y ahí vamos a también aprender a diferenciar la coactividad, que es una característica del poder y que es distinta a lo que nosotros intentamos mostrar del derecho, ¿sí? Las normas jurídicas no responden a esa coactividad, a ese poder autoritario o al autoritarismo, ¿no? Que es la distorsión de ese de esa palabra. Es lo que vamos a aprender en las próximas clases. No sé si ya estuvieron viendo un poco, leyendo acerca del derecho, del libro de Héctor. Yo anduve viendo cuando se hacía también la relación de lo que era, por ejemplo, de la ley y también lo referido al amor, que justamente era uno de los textos que íbamos también avanzando con el tema de la clase, porque todavía faltaban atar cabos sueltos. Sí. Claro, Con me acuerdo que relación vos, a eso, preguntaste, ¿no? perdón, que perdón, hablamos todos al mismo tiempo. No, que el amor no se puede reglamentar. ¿A eso te referías, Federica? Claro, como el que hablaba de la ley y el amor, algo así era. No tengo la palabra así exacta en este momento, pero va más o menos por ese camino. Sí, Federica preguntó en ese momento y como todavía nos faltaba, ni siquiera estaba en cierre las relaciones sociales, se esbozó una respuesta, pero sí, yo me daba cuenta que no era del todo suficiente, pero como para no adelantar cuestiones, como para no adelantar, no nos podíamos desplayar mucho porque estábamos adelantando. Si esa diferencia entre amor y ley, si yo no recuerdo mal, me parece que está subido, si ustedes leyeron o presten la atención, creo que está subido, si no lo voy a subir. Hay un artículo de Héctor que habla del amor y él dice cómo la palabra amor está completamente desaparecida de la enseñanza de las universidades, ¿no? Y es cierto, porque el reduccionismo nos lleva a ser prejuiciosos. Y muchas veces, sin darnos cuenta de que somos reduccionistas, nos convertimos en prejuiciosos, tendemos a
y no es lo que estamos acostumbrados a ver mal, tendemos a descalificar. Es lo que se llama el argumento del hombre de paja. Si generamos como una especie de enemigo que no tiene nada que ver con lo que deberíamos combatir y es un enemigo armado por nosotros para poder sacarnos de encima rápidamente, y eso es lo que pasaba hace muchos años, cuando Héctor empezó con la enseñanza de la materia, y muchos no entendían de qué estaba hablando, pero como no entendían de qué estaban hablando, no se tomaban el trabajo de intentar entenderlo. Entonces inmediatamente lo descalificaban, venía el prejuicio, venía el desconocimiento, decían, ¿cómo se va a postular que el derecho tiene que ver con el amor? Jamás se postuló que el derecho tenía que ver con el amor, jamás. Eso solo puede hacer alguien que no conoció, no entendió, que además era prejuicioso y que además, para descalificar nuestro punto de vista, armaba un hombre de paja. Jamás dijimos eso porque no tiene nada que ver con eso, pero sí es fundamental porque el término en una universidad habla de cuál es el cemento de la realidad humana. Tenemos que utilizarlo. Por aquello de que cuando hablamos del derecho no lo podemos descontextualizar. Contar el derecho implica contarlo en contexto, no separarlo, desmembrarlo, hablar de alguien del derecho como si le estuviera hablando de la importancia que tiene un cuadro que está colgado en su habitación. Eso es lo que pasa cuando se enseña derecho de manera descontextualizada y no se habla de lo que significa el ser humano. No se puede entender el derecho si no se entiende la estructura del ser humano, y para esto hay que hablar de amor. No se puede entender el derecho si no hablamos previamente de amor o al mismo tiempo de amor para luego separarlo y hablar al respecto. No entendemos nada cuando explicamos algo fuera del contexto descontextualizado, como lo hacía Kelsen cuando hablaba de la teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho es contar algo descontaminado, no contaminado. Es muy peligroso, sobre todo cuando alguien enseña algo y lo hace de manera descontextualizada, ¿no? Como si fuera... Es lo que se llama idealización. Los seres humanos tendemos a idealizar a las personas y muchas veces también tendemos a idealizar ciertos contenidos. ¿Qué implica idealizar a alguien? Idealizar a alguien implica atribuirle notas que este otro no tiene, que nosotros tal vez le adjudicamos por algún motivo, pero el otro es una persona de carne y hueso, no es una divinidad. Entonces, cuando nosotros idealizamos, tarde o temprano, descubrimos que el otro es de carne y hueso y esa idealización se hace añico o no. Y muchas veces también cuando se enseña, se idealiza. Entonces, se idealiza como si hablamos, el derecho no se puede equivocar, el derecho tiene todas las soluciones, los jueces resuelven todo bien. Esta idealización que yo he escuchado en mucha enseñanza no es posible. Ni el derecho tiene todas las soluciones, ni el derecho resuelve todo, como diciendo, olvidémonos de los problemas porque agarramos el derecho como agarramos el Proximí y pegamos todo, ni el Poder Judicial resuelve todo sin ningún error porque está dentro de un contexto, pero es pernicioso enseñarlo de esta manera. Por eso es que no podemos hablar de pureza. No. Si se quiere, el derecho está contaminado, está atravesado por todas las relaciones sociales, por todas las disciplinas. Si no, contamos algo de espaldas a la realidad. Nos gusta muchas veces hacer un análisis de espaldas a la realidad, pero no sería el caso, al menos para poder entender el derecho. Bien, si con esto ya entonces vamos cerrando la idea de relaciones sociales, nos vamos entonces a ver, ahora tenemos un parate que ustedes pueden aprovechar y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene ya en el sprint final, en la parte última del curso, donde sí, ahora nos vamos a meter de lleno, no sé si en lo más interesante, pero sí en lo más interesante a partir de que se convierte en interesante si primero analizamos al hombre, que es el derecho. Y sobre el final, alguna referencia que no puede faltar nunca en
en una enseñanza filosófica del derecho, que es el tema de la justicia. Me acordé de algo que tiene que ver con la materia, pero no con los contenidos, y antes que sigan llegando mails, porque la respuesta fue buena, pero me parece que fue una respuesta media, aunque está en el instructivo. Alguien me consultó por correo preguntándome cómo era la modalidad de la evaluación. Nosotros ya esto lo pusimos, está en el instructivo. Sin embargo, se lo repetimos para que quede claro. La modalidad de la evaluación es la misma que la modalidad de la enseñanza del curso, es decir, virtual. Una vez que tenemos esto, que se hace por plataforma, la evaluación nosotros utilizamos, ya venimos utilizando con muchísimo, nos parece, buen resultado didáctico, porque la evaluación también tiene que tener una dimensión didáctica de aprendizaje, autoaprendizaje, autoevaluación. Utilizamos el método de múltiple choice y verdadero o falso. Si preguntas que tienen muchas opciones y otras que tienen un verdadero y un falso. Esta es la modalidad del examen en sí mismo. Preguntas con muchas opciones y verdadero o falso. Así va a ser la evaluación, así va a ser el parcial, el único parcial que vamos a tener, y también, si fuese necesario, un recuperatorio va a tener las mismas características. Perdón, Esto una aclaración. Recuerden que se promociona con 6 puntos, ¿sí? Eso también es importante. Y nada, también decirles que aprovechen estos 4 días por delante para leer lo que no leyeron, para avanzar. Acá vamos a estar el miércoles también, si tienen alguna duda acerca de toda esta primera parte. Es importante que sepan que muchas de estas características las vamos a volver a ver después cuando veamos el derecho, así que para llevarla al día, está bueno que aprovechen estos días para hacernos todas las preguntas que quieran, porque después con el contenido vamos a seguir avanzando, y de un día para el otro va a ser el parcial y no van a tener más espacio, ¿sí? Así que recuerden también que el examen va a ser el 22 de febrero y el 23 es el recuperatorio. Ustedes son 99, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para ese mismo día o a más tardar a la mañana siguiente colgar las notas, así están en condiciones de los que no llegaron al 6 de rendirlo al otro día. Pero bueno, pedimos esa devolución, que traten de llevarla, así aprueban todos, que es lo que queremos siempre, que aprendan lo que nosotros tratamos de transmitirles. sí, estamos 24/7, así que si hay alguna duda... Sí, por supuesto. No tengan temor, por el correo, claro, si no tengan tienen temor dudas de también. escribirnos. A veces el correo nos limita un poco, pero siempre es posible dar alguna respuesta breve si ustedes tienen esa necesidad, esa urgencia, y nos lo mandan. No. Nosotros contestamos todos los que nos mandan, y así tiene que ser. Bien, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Buen fin de semana largo a todos y nos reencontramos. Descansen también, estudien pero descansen. Gracias, profe. Gracias. Descansen de nosotros. Buen fin de gracias. Buen fin de semana a todos. Hasta Chicos. luego. Adiós. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Bueno.